Domínguez Cruz. Presente. Buenos días. Buenos días. Esquivel Ruiz. Presente. Galindo Ortega. García Flores. Presente. Presente, profesor. Sí. Gómez González. Guevara Herrera. Presente. Guiride Casal. Gutiérrez Hernández. Presente. Ledesma Olvera. Nava Alvarado. Holguín Sánchez. Presente. Ortiz García. Presente. Ortiz Rodríguez. Presente. Peña Luna. Rota Almaraz. Presente. Rojas Zavala. Presente. Sánchez García. Presente. Buenos días. Buenos días. Sarmiento Cárdenas. Presente. Buenos días. Buenos días. Trejo Ramírez. Presente. Y Vázquez Álvarez. Perdón. Presente. Y Zambrano Flores. Presente. Falté yo, ¿no, profe? ¿Quién? Estrada. No, sí te dije. Oh, es que no escuché. Ledesma también. Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. De nuevo una disculpa por abrir la sesión equivocada. Ya le avisaron a sus compañeros que es esta, ¿verdad? Bueno, lo haré tomar en cuenta su silencio como si les había subido la... Profe, ¿sí me escuché? Sí, les había subido la clase de histogramas, la que tuve con otro grupo, la sesión extra que tuve con ustedes. Por cuestiones de internet no la he podido subir, pero espero que hayan revisado la otra. Entonces vamos a continuar con ese tema. Pregunta de examen. ¿Qué son las frecuencias relativas? ¿Alguien? Pues es el cociente de un determinado valor, ¿no? En una frecuencia, en otra frecuencia. ¿Cómo el cociente? Es decir, de un intervalo, ¿no? Pero específicamente, o sea, ¿cómo podrías definir frecuencia? Bueno, más bien, ¿qué es frecuencia? Son intervalos, ¿no, profesor? Las frecuencias. No. ¿Alguien más? Es la Son las... frecuencia total A ver, de esperen, un uno a la número. vez. ¿Quién? ¿Michel? Sí, es la frecuencia del número total de datos. Pero, o sea, ¿cómo lo definirías? No puedes usar una definición de la misma palabra. Mm, Se podría decir Paulina. que
Ay, perdón. No, ¿quién fue la que habló ahorita? Fue Paulina, ¿no? Antes de- Yo. Sí, Paulina y luego, luego Brigitte, me parece Es que era. la medida del número de veces que se repite algún objeto o fenómeno. Sí, algún evento en particular. O sea, de nuestros diferentes eventos que vamos a tener o variables, ¿cuántas veces se repite ese fenómeno, ese evento? ¿Vale? ¿Sí les quedó claro a todos? Sí. Sí, profesor. Ahora sí, ¿qué es la frecuencia acumulada? Igual, pero todas estas son preguntas de examen. ¿Nadie? Es el resultado de sumar todas las frecuencias. Sí. Eres Michelle Rota Almaraz. Ahora sí, ¿qué es la frecuencia relativa? Es el cociente entre un determinado valor de un número total de datos. En más específico, Es el número de ¿El eventos, valor de los datos? el número de eventos que se está repitiendo de manera continua un evento. ajá, O la frecuencia relativa se puede expresar por un ciento o así. entre todos están formando una idea. El resultado total sería en porcentajes, ¿no? Pero faltan elementos. O sea, me están dando como ideas aisladas de qué es la frecuencia relativa. ¿Es el número total de datos que da la frecuencia? No. ¿Alguien más? Pues, bueno, la definición así que concibo es el número de eventos que se van repitiendo y obviamente se va a calcular como un cociente, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese cociente? Pues, bueno, es una fórmula, Ajá, pero desconozco la fórmula. ok, La definición como tal ahí es esa la que concibo. ok. ¿Alguien más? Se representa por NJ, bueno, tiene una jotita así como una letra al lado, así se representa la R. frecuencia relativa. Ah, R, Sí, perdón, no, profe. no te preocupes. Más o menos. Bueno, la frecuencia relativa va a ser... Es la que Ajá, dime, antes de que... es un determinado valor o evento que se presenta en un determinado total. Ay, es que no sé cómo expresarlo. Ajá. Igual también tienes la idea. Pues es muy similar a la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite ese fenómeno? Pero en ¿cuántas veces se repite ese fenómeno en una serie de datos y todo esto representado en porcentaje? ¿Sí? Sí, pero ¿Qué son los intervalos de clase? Este no es este. Este es. se podría decir que es un rango de valor que, es que ¿cómo lo explico? Son los que se agrupan con los datos, que es un resumen de los datos que se agrupan, ¿no? Y si tuvieras que definirlo, ¿cómo lo definirías? O sea, sí tienes la idea, pero nada más te falta como
implementar esa definición. ¿Es cuando la variable es grande o se continúa así la variable? No. Pues son límites de valores de mayor a menor, ¿no? Que van midiendo esas distribuciones de frecuencias, esos intervalos de clase, mayor a menor, y a su vez se va a tener una medición. Que igual tienes la idea, pero todavía les falta complementar más esta idea. No, no es un rango. La pregunta es ¿qué es un intervalo de clase, Nat? No es un rango porque, de hecho, el rango es otra categoría u otra manera de medir los datos. Entonces no Son, puede ser un rango. ¿no? O sea, intervalos de mayor a menor y se va a medir una distribución de frecuencia de todos esos límites. Es un grupo de valores. Ok, sí, exactamente. Es un grupo o una categoría de valor. Ya tienes tu participación, Antonita. Gracias. Una categoría o un grupo de elementos que van a tener un límite superior y un límite inferior. ¿Vale? ¿Cómo se calcula ese intervalo de clase? Todavía seguimos con las preguntas de examen. Es igual es una fórmula, es intervalo de clase Ujú, igual a rango ujú. entre el número de clase. Ok, muy bien. Gutiérrez. Ya también tienes tu participación. Sí, gracias. No, nada más te encuentro. ¿Y cómo se obtiene el número de clase? Se obtiene con la raíz cuadrada del número menor. ¿Del número menor? Bueno, un número menor a 200. O sea, por ejemplo, puedo obtener... bueno, para obtener puedo hacer 199. Sí. ¿Alguien más? Se obtiene al sumar los límites del intervalo y dividir este valor entre 2. No. ¿Alguien más? Podría decirse que es límite inferior más límite superior entre dos. No. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Ajá, dime. Según yo, debes de localizar los valores ya de menor a mayor y después lo tienes que restar y, ¿Pero qué y restas? a los números. ¿Todos? No, nada más el menor y el mayor. Ok, ajá. Y y, y después se busca que sea divisible por el número de intervalos. Bueno, según esto que dice. Ok. Y es lo único que entendí. No, no puede ser entre el número de... a ver. Vamos de nuevo. Déjenles comparto. Ahí está. Estábamos hablando de que de una serie de datos bueno, estos son los datos de edades que tenemos. Los datos los íbamos a agrupar de diferentes maneras. Estas maneras son a partir de los intervalos de clase. Los intervalos de clase
se van a obtener, para que ustedes tengan un intervalo de clase el cual tenga un límite inferior y un límite superior, necesitan hacer una serie de fórmulas. Primero es, bueno, como bien lo comentó Nelly, una vez que tengan sus datos, los ordenan de menor a mayor, y van a hacer el rango, y al rango le van a restar el valor máximo menos a ese, bueno, y a ese valor le van a quitar el valor mínimo. Entonces, en este caso habíamos hablado que teníamos un 44, pero este 44 fungía como un dato extremo o un dato atípico que nos estaba modificando nuestro intervalo de clase. Entonces, para considerar el valor máximo iban a ser aquellos que no fueran los datos atípicos, a menos que después del 24, o bueno, a menos que hubiera datos que nos llevaran hasta ese dato atípico. De no ser así, no se utiliza. Una vez que hayamos establecido el rango, para que nosotros obtengamos el número de clase, tiene que ser, podemos utilizar 10, que van a ser, supongamos, las categorías que se plantean, o bien la raíz cuadrada de nuestra muestra, que en este caso serían 28. Esto es cuando son muestras no mayores a 150 datos. Otro de los elementos que ustedes pueden utilizar es la regla de Sturges, que dice que tienen que hacer una operación que es 3.332 por el logaritmo natural, o más bien por el logaritmo base 10 de tu serie de datos. En este caso, nuestros datos serían 28 y aquí tendríamos que obtener otro número muy similar a este. Ahora, para que nosotros podamos obtener nuestro intervalo de clase, teníamos que dividir el rango, que es este elemento, entre nuestro número de clase, que es este elemento. Y de acuerdo al valor que nos dé aquí, podríamos redondear o podríamos truncar según sea el caso. Si nosotros tenemos variables cuantitativas continuas, como es el caso de las edades, podríamos, bueno, que en este caso son enteros, podríamos truncarlo a un valor entero que sería 1, o si estuviera 0.51, bueno, de 0.51 hacia arriba, podríamos redondearlo al valor subsecuente que sería 2. En este caso nos dio que nuestros intervalos de clase tendrían un límite superior y un límite inferior con una diferencia de 1, que es cuando nosotros hicimos este intervalo de clase. Es decir, que en el límite interior, el límite inferior tendríamos 17, bueno, es un límite abierto, 18 con un límite, perdón, 17 con límite cerrado y 18 con límite abierto. En el segundo caso sería 18 con límite cerrado y 19 con límite abierto. Y así subsecuentemente hasta que se completaran todos los diferentes categorías, los diferentes intervalos de clase. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Yo sí tengo duda. Entonces, en ese intervalo de límite mayor a límite inferior, para sustituir la fórmula, ¿Cuál fórmula? lo que acaba de decir de la regla para sacar lo que es pues como una marca de la que acaba de señalar del cuadrito azul, Ajá. o sea, sustituir nuevamente, digamos otro ejemplo, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, si tú aquí tuvieras 50 datos, en este caso sería raíz de 50. Esa es a lo que Aquí me lo refiero. obtuvimos con raíces. Ajá. O puedes utilizar 10 como valor máximo, o puedes utilizar esta otra regla de Sturges. La regla de Sturges es para cualquier muestra que tú tengas, pueden ser 10 datos, 50 datos, 250, más de 150 datos.
en el caso de esta otra fórmula de raíz de la muestra, se utiliza únicamente para muestras menores a 150 datos. O 150 datos. Esa era mi duda, profesor. Gracias. Entonces, déjame ver quién tengo por aquí. Gerardo Águila. Mande. Si yo tengo un intervalo inferior de 17 y un un límite inferior de 17 y un límite superior de 18, ¿en este intervalo de clase puedo meter al 18? A ver, ¿cómo? No entendí esa parte. Si yo tengo este intervalo de clase que va del 17 con límite cerrado al 18 con límite abierto, ¿puedo meter para frecuencias o puedo considerar aquí todos los valores que son de 18? Sí, ¿no? Porque dice que es límite abierto. ¿Y el de abajo también lo puedo meter? No. Como es cerrado, yo creo que... No, sí, ¿no? Entonces, ¿en cuál lo meto? Ah, caray. No, yo diría que en el de arriba sí, en el de abajo no. Fernanda. No, espera. Brenda Guevara. Alexis dice que en el de arriba sí, en el de abajo no. Brenda. Brenda. Scarlett. Pues yo digo que sí, en el de arriba sí quedaría. No, en el de abajo. En el de abajo no. ¿Quién más? Guadalupe Holguín. Sí, yo también digo que el de arriba sí y el de abajo no. Tania Castillo. Igual, profe. El de arriba sí y el de abajo no. ¿Me escuchó? Sí, pero es que el resto dijo al revés, el de abajo sí, el de arriba no. Ay, sí, perdón. Entonces, no, ¿cuál consideras tú? El de arriba. En el de arriba sí. Ajá. En el de abajo no. No, ajá. Pregunta Emilio, perdón, si podría meterse en ambos. ¿Se podría meter en ambos? Yo digo que sí, y puede ser agrupado como lo que habíamos dicho, lo de la clase. O sea, tú dices que sí se pueden meter. O sea, si tengo un 18, por ejemplo, estos 3 18, sería poner en la frecuencia 3 y luego otros 3. Ah, ok. No, por eso es lo que tú preguntas, ¿no? O sea, Ajá. yo pregunto, una vez que nosotros hayamos hecho nuestros intervalos de clase, en estos intervalos de clase vamos a meter la frecuencia de elementos que existen en esos intervalos de clase. Ok. Que entonces, por ejemplo, en este caso, estos 318, ¿en cuál va? ¿Va en el de arriba o va en el de abajo? Va en el de abajo. Tú dices que va en el de abajo. Sí, va en el de abajo porque va en el primer 18, de 18 a 19. Tiene un límite hasta el 19, pero puedes entrar en el 18. No entraría en el 17 porque... Ajá, o sea, no entraría en el primero. Pero aquí dice que tienes un 18 también, que es tu límite superior. Ah, ok. Sí, pero el límite inferior al primero es de 17. Ajá, pero también tienes 18. O sea, ¿qué significa que sea límite abierto o límite cerrado? Sí, bueno, que se puede incluir, ¿no?
No sé, por eso les pregunto a todos, en este caso a ti particularmente, ¿qué es el límite abierto o límite cerrado? ¿Qué es? Sí. El límite cerrado es cuando pues hay una determinación de un número, o sea, no hay más. Y el abierto es cuando puedes seguir, pues sí hay una continuidad. Entonces, por ejemplo, el que primero sería 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6. Digo, la pregunta es para todos porque... Sí, en el primero sí. Ajá. Hace rato les pregunté si tenían dudas y me dijeron todos que no. Entonces, pues yo asumo que no tienen dudas. ¿Alguien más? ¿Qué es un límite cerrado y un límite abierto? Profesor, el cerrado es el que toma, bueno, los extremos. ¿Cómo que Va a los...? incluir el límite mayor y el límite inferior. Bueno, yo así ¿Cómo? veo No. que en el de 18-19 va a incluir las 3 frecuencias. Ajá. Incluir esas 3 El- frecuencias y ahí, bueno, cabe el 18, 18, ¿Escucho? Sí, permíteme, en el Alexis, de y 10. permíteme, Steph. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es un límite cerrado y qué es un límite abierto? ¿Por qué el límite inferior es un límite cerrado con corchea? ¿Y por qué el límite superior es un límite abierto con paréntesis? Ah, ok. Ahora sí, Alexis. El abierto son los números reales, ¿no? Menores que el límite. ¿Menores que qué, perdón? Si el 18 fuera cerrado, serían todos mis números reales mayores a mi límite abierto. Y en el límite cerrado serían todos los números reales mayores o iguales. No. No, de hecho es al revés. Cuando hablamos límite superior o límite abierto, va a ser un límite que nunca se va a tocar. Cuando hablamos de un límite inferior o límite cerrado, es un límite que siempre se va a tocar. Es decir, si ustedes encuentran estos intervalos con una corchea abierta, una corchea abierta a la izquierda, quiere decir que el 17 sí lo van a tocar. Pero si encuentran un paréntesis a la derecha, quiere decir que su límite superior no se va a tocar. Si estuviera al revés, así, quiere decir que nunca se va a tocar el 17. Se van a tocar todos los números que sean mayores a 17, pero no 17. Pero sí el 18 y todos los números que sean menores a 18. ¿Sí? Sí. ¿A todos ya Sí, les quedó profesor. claro esta parte? O sea, los límites Sí. cerrados van a ser que tocan este número y los límites abiertos van a ser los que nunca tocan ese número, pero sí lo más próximo a ese número. O sea, puede ser 17.1, 17.2, 17.3 y así sucesivamente. ¿Vale? No, Alexis. Entonces, bueno, chicos, de verdad les pido que si algo no les queda claro, pregúntenme, porque si no, yo asumo, como en este caso, que ya lo entendieron y ya, como se dan cuenta, no lo habían entendido. Entonces, lo que sigue todavía es un poquito complicado. Si no entendieron esta parte, pues es importante que me la digan, ¿vale? Esto. Ahora nosotros tenemos que agrupar por las frecuencias que tenemos nuestra diferente serie de datos. Esa serie de datos, cada vez que se repitan, los vamos a poner en este elemento que se llama frecuencias. 2021. Que serían todos los 20. En este caso, ¿por qué? Porque tenemos un intervalo de clase que va en valores de 1, pero su intervalo de clase podría ir en valores de 2, podría ir en valores de 4, podría ir en valores de 5,
podría ir en valores de 6 y así sucesivamente. En este caso solo, pues como les digo, solo es un valor de 1. Al final de su frecuencia, ustedes les tiene que resultar la misma cantidad de datos que tienen en los datos que obtuvieron en la muestra. La otra de las variables que se mide es la frecuencia acumulada, que como bien dijeron van a ser cuántas veces se acumulan los datos, sumando las frecuencias anteriores. Es decir, la frecuencia acumulada va a tomar en cuenta, como primer frecuencia acumulada va a ser la frecuencia de tu intervalo 1 y las siguientes frecuencias acumuladas van a ser la suma de la frecuencia anterior con la frecuencia del nuevo intervalo. Eso quiere decir que es esto más esta frecuencia, ¿vale? Al final, a ustedes les tendría que resultar esta cantidad de datos, que es la misma cantidad de datos que tenemos aquí, que es lo que corresponde a nuestra muestra. Entonces, ahora el otro elemento que les había dicho es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una división en el cual ustedes lo que van a dividir es la frecuencia normal de cada intervalo de clase entre su número de eventos, su muestra. Y como estamos hablando en porcentajes, por eso se habla de esta parte relativa, se tiene que multiplicar el resultado de este cociente por 100. ¿Qué me falló? O sea, ¿se me escuchó? Sí. O sea que sería, por ejemplo, 1 entre 28 por 100. Sí. Y este resultado que te está dando, te lo está dando en porcentajes. Entonces, el 3%, y aquí ya pueden hablar de distribuciones de la población, el 3% de tu muestra corresponde a personas que tienen edades en un intervalo de clase de 17 a no más de 18 años. ¿Sí? De 18 años o más bien. Entonces, hacen el resto con cada una de las categorías. Saca la cantidad en porcentaje, ¿no? Sí, que sería esto que tenemos acá. Todas estas cantidades en porcentajes, que en realidad es lo mismo que esto, pero ahora se está representando en porcentajes. Generalmente este tipo de gráficas o este tipo de datos se utiliza porque si ustedes hacen un muestreo y solamente ponen cuántas muestras, sí, la frecuencia de cada uno de estos intervalos de clase, no les van a dar como tanta validez. Entonces prefieren que se los manejen con estos porcentajes. En este caso hablamos que la población que más porcentaje presenta son aquellos que tienen 19 años, pero no llegan a los 20. ¿Por qué? Porque tienen tienen 9 datos que corresponden a un 32%. ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos? Más o menos. ¿Qué te está confundiendo? Ok, me confundí en lo del 19 para 20. Lo de los límites. Ajá. A ver. ¿Alguien le quiere explicar a su compañero? Y si no, ya lo explico yo. Yo, profe. Adelante. No, por lo que yo lo entendí, el 17 con el intervalo, con el límite cerrado, al 18 con el límite abierto, por ejemplo, de una persona que tenga 18 años y 5 meses, ¿no? Por ejemplo, él no entraría en el otro límite, porque los límites abiertos incluyen valores, incluyen los números reales. No, al revés. O sea, el límite cerrado va a ser el límite cerrado se va a representar con la corchea. Ah, no, sí, o sea, eso sí lo entendí. Ajá. A lo mejor no me especifica bien. Ok. Lo de la fórmula que está escribiendo en la parte de arriba.
Esta. Sí, así es. Ok. Esta fórmula dice, pero bueno, nada más para especificarle a Alexis, porque creo que lo tiene al revés y a lo mejor muchos también lo tienen así. El límite cerrado va a ser el que toca el número. El límite abierto es el que nunca toca ese número. El límite cerrado se va a representar con estas corcheas y el límite abierto se va a representar con los paréntesis. Si hay un límite cerrado por la izquierda, quiere decir que va a tocar todos los valores que están de la izquierda para arriba. Si hay un límite cerrado a la derecha, quiere decir que va a tocar que el último valor que va a tocar va a ser el que se encuentra a la derecha, que en este caso, si fuera el 18, sería el 18. Cuando hablamos de límites abiertos, quiere decir que nunca va a tocar el valor que tenga al lado de ese número. En este caso, como lo tenemos a la derecha, quiere decir que nunca va a tocar el 18. O sea, todos los números que van a tocar van a ser del 17 para arriba. ¿Vale? ¿Sí ya les quedó más claro esta parte? Sí, profesor. Okay, gracias. Sí, profesor. Gracias. Sí. Entonces, Sí, profesor. gracias. Para el caso de las frecuencias relativas, lo que se va a hacer es, las frecuencias relativas básicamente nos representan la frecuencia de nuestro evento, es decir, de nuestro intervalo de clase, en porcentajes. Si yo tengo una frecuencia de 1 en este intervalo de clase, al hacer esta operación que dice que tenemos que dividir nuestra frecuencia de ese fenómeno, de ese evento, de ese intervalo de clase, entre el total de la muestra. En este caso, el total son 28 datos. Tenemos que dividirla entre esos 28 datos. Y luego al cociente resultante lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos va a estar dando la propiedad de porcentaje. Eso quiere decir que en el intervalo de clase de 17 a 18 van a haber 3.57% de personas. Este 3.57% va a representar una persona que está. En este otro caso, que hay 3 personas, se representa como el 10%. Y así sucesivamente se los va a dar. Pero esto se los va a dar esta fórmula que nosotros estamos utilizando acá. Si les pongo la fórmula sería frecuencia entre la muestra y todo esto por 100. ¿Sí? Sí, ya quedó un poco claro. Sí, profesor. Bueno, más claro. ¿O qué te está confundiendo? Todavía no te veo. No, sí. Es que no había entendido lo de la fórmula. Bueno, sí había hecho la operación cuando lo comentó Michelle, pero después ya no había entendido, pero ya le agarré la onda. Ahora, la frecuencia relativa acumulada va a ser similar a la frecuencia acumulada, pero ahora con frecuencias relativas. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿O cómo sería esta operación? Va de nuevo. La frecuencia acumulada va a ser cómo se van juntando las frecuencias a lo largo del conjunto de vetos o de las categorías que nosotros tenemos. En el primer caso tenemos 1, luego tenemos en el siguiente caso 3. Entonces vamos a sumar la frecuencia anterior más la nueva frecuencia, así hasta completar todos los datos que nosotros tenemos. Esto para el caso de frecuencias acumuladas. ¿Qué estaría pasando con las frecuencias relativas acumuladas?
Profe, Sí, en esas se van sumando los porcentajes, y así hasta te llegar a un 100%, ¿no? exactamente. El primero va a corresponder a este, pero el segundo ya va a corresponder a la frecuencia anterior más la nueva frecuencia. Y como dijo Alexis, tiene que completar el 100%. Si no completa el 100%, entonces quiere decir que les está faltando un dato. Ahora sí ya tienes tu participación, Alexis. ¿Sí les quedó claro esta parte? Sí, ya lo entendí. Sí, ya. Ok. Sí. Con estos datos que nosotros hemos obtenido, podemos hacer un gráfico. Bueno, en realidad podemos hacer varios tipos de gráficos. El primero de esos gráficos es el histograma de frecuencias, que básicamente nos dice cómo se van a distribuir las diferentes frecuencias. Nombre de la serie, edades. Es importante que todas las gráficas siempre tengan títulos, que tengan ejes, que signifiquen, que describan qué significan los ejes. Para que nosotros obtengamos este histograma de frecuencias, pues tenemos que seleccionar todos los datos existentes dentro de estos rubros. Entonces, ya los seleccionamos, pero también tenemos que ponerles la variable dependiente, la variable independiente según sea el caso. En este caso, nuestra variable independiente, van a ser los intervalos de clase y la variable dependiente va a ser cuántas personas existen por cada intervalo de clase. Agregar elemento, a ver. Títulos del eje. En este caso, como estamos hablando de frecuencias, se pone frecuencias y aquí pueden poner intervalos de clase por edades. Aquí estamos hablando justamente únicamente de las frecuencias, pero también se puede hacer otro histograma. Bueno, a este tipo de gráficos de cómo se distribuyen o cuántas frecuencias hay por cada intervalo de clase de manera gráfica, se le conoce como histograma. El histograma lo pueden hacer ya sea con los datos, con las frecuencias, o también lo pueden hacer con con las frecuencias relativas. Ajá. Que sería este. Si se dan cuenta es muy similar, solo que aquí, en vez de decir frecuencias, debe decir porcentajes. ¿Por qué? Porque la gráfica lo está representando en estos porcentajes. Son similares, pero los valores de la Y o del eje de las Y son los valores que están cambiando. ¿Ya vieron? O sea, tienen la misma forma, solo que el valor cambia. Ahora, cuando ustedes, vamos a poner esto y luego otra vez así. Cuando ustedes ponen una línea como esta, lo pueden llamar como polígono de frecuencias, que sería esta línea azul. Los polígonos de frecuencias básicamente te está diciendo la distribución de tus datos y si yo lo puedo dejar con las barras o puedo borrar las barras según ahora va a depender de cada uno de los autores que hagan este tipo de gráficos. Pero otra manera de representar estos gráficos es, ok, no necesito, es poner los datos de las frecuencias en crudo, como están aquí, pero además podrían representarlo en porcentaje. Hace rato el polígono de frecuencias que les mostré, lo utilicé con estas frecuencias. Sin embargo, como les comento, también pueden utilizar las frecuencias relativas. Entonces,
De nueva cuenta, seleccionar, cambiar tipo de gráfico de series y nos vamos a este. Si se dan cuenta, en el eje de las Y del lado izquierdo tenemos cómo se están agrupando los datos por frecuencias, pero el eje Y en la derecha nos está indicando con el polígono de frecuencias el porcentaje al cual corresponde cada uno de estos datos. A esto es a lo que se le va a conocer como polígono de frecuencias. Esta línea que está delimitando cómo se están comportando los datos, que incluso les puede hablar de un tipo de distribución. ¿Vale? El otro tipo de gráficos que se utiliza es ver cómo se están dando los datos de manera creciente, que sería utilizando las frecuencias relativas acumuladas. Y estos datos si se dan cuenta, son datos acumulados, ¿vale? El 3%, el 14%, el 46%, el 64%, el 82%, el 92%, 92%, 96% y 100%. Esta serie de datos acumula... me faltó uno. 96 y 100. Seleccionar datos. Listo. 96 y 100. Ahora, cuando ustedes vuelven a hacer exactamente lo mismo, pero lo ponemos en el gráfico similar al anterior, que sería este, estamos hablando de una ojiva percental. Esta ojiva nos dice cómo van creciendo los datos, si van creciendo de manera paulatina, si van creciendo de manera, o de qué manera están creciendo esta serie de datos para que van desde el 1 hasta el 100%. En esto se pueden a veces observar los cambios bruscos, si vas de 10 en 10 en 10 en 10, o si vas de 1, luego a 50 y luego a 100. Este tipo de gráficos te ayuda a entender cómo se están comportando tu población, o que al menos dentro de las poblaciones vas a tener 3 subpoblaciones, ¿vale? Profesor, en ese último, polígono de frecuencia. Ok, este no se llama polígono de frecuencias, este se ¿Cómo llama se ya llama? ojiva percental. Ojiva percental. Esa ojiva se le puede marcar esa línea como tal, ya la tendencia, es decir, por ejemplo, no sé, algún producto de mercadotecnia que la demanda va creciendo. Un ejemplo. Ok, en este caso, sí puedes marcar una línea de tendencia, pero la línea de tendencia siempre va a ser una línea ascendente. ¿Por qué? Porque siempre tiene que llegar al 100%. Lo que quizá puedes hacer es, con la gráfica de la pendiente, ver qué tan rápido es el crecimiento de esa ojiva percental. O sea, si te das cuenta, aquí va como así, pero también podría, a ver, déjenme ver si insertar. Esto es meramente gráfico. No tiene, ¿dónde está? Aquí está. O sea, si te das cuenta, va como creciendo así. Sí, en ascendente. Pero y siempre va a ser ascendente. Siempre. Ok. O sea, podría crecer así, pero también podría crecer así. O sea, que hasta acá llegue tu 100%. ¿Vale? Sin embargo, para lo que tú pides, se utiliza más otra función que es la regresión lineal. A partir de una serie de datos, ver cómo va a ser el cambio en un futuro. Esto nada más nos dice cómo se están representando el 100% de los datos, cómo es este cambio gradual. ¿Vale? El polígono de frecuencias, en este caso, solo te estaría delimitando los puntos máximos de cada uno de los intervalos, pero si te das cuenta, si nosotros quitamos esto, es una distribución de frecuencias, es una distribución de una población. Quiere decir que en el intervalo de clase de 19 a 20 es donde tú tienes concentrada a tu mayor población. Que eso nosotros lo podemos corroborar con 3 elementos, que sería la moda, la media y la mediana, que son medidas
de tendencia central. La moda va a ser el elemento, bueno, no, es el valor que indica el número que se repite más veces dentro de tu serie de datos. En este caso, ¿cuál sería? El 19. El 19. La media va a ser la suma de todos tus datos y lo van a dividir entre el número de datos. ¿Vale? Y que a veces muchos lo conocen como promedio, pero el promedio se utiliza más para poblaciones. Cuando son muestras se habla de media muestral. Y la mediana va a ser el dato medio que tú tengas de toda tu serie de datos. Es decir, si tenemos 28, la mitad sería 14. Este valor es el que va a corresponder a la media. Sin embargo, como en este caso, si nosotros contamos de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ajá, 14. Y de abajo hacia arriba también van a ser 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 hacia arriba y 14 hacia abajo, entonces no hay como tal un punto medio. Lo que tienen que hacer aquí es suman estos dos elementos. Cuando son iguales no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque son el mismo elemento. O sea, lo que tienen que hacer es sumar esos elementos y dividirlo entre dos. Esto les va a dar el mismo elemento, o sea, no hay problema. Sin embargo, cuando tenemos dos elementos diferentes, supongamos que tenemos el 19 y el 20, entonces, de nueva cuenta van a sumar estos y los van a dividir entre dos. Eso va a corresponder a su medio, a su mediana, perdón. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esto lo vamos a No, retomar. profesor, ya me quedó claro. Sobre todo por las gráficas, de que muchas veces no exponen cómo se interpretan los datos, nada más te ponen los resultados. Sí. Y ya me quedó claro lo que es la ojiva. Vale, gracias. Bueno, esto, yo espero que el sábado sí podamos tener clase, ya va a depender de ustedes, porque les recuerdo que el lunes no tenemos clase, entonces sería perder otra clase y esta serie de datos, bueno, el ejercicio lo van a entregar de este lunes, de este domingo en 8, ¿vale? Entonces sí me gustaría que pudiéramos complementar con esta parte. Les pido de nueva cuenta que revisen el video de histograma de frecuencias que ya subí, de una clase que tuve con otro grupo. Y en cuanto mi internet vaya mejor, les subo la clase que tuvimos el lunes. No, el sábado, perdón, y esta. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Nada más se Ok, pueden... profesor, hasta luego. Sí, Gracias, profe. Hasta sí, luego. hasta luego. Se pueden quedar nada más Nelly, Alexis y alguien del equipo de Aileen, por favor. Rápidamente. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profesor. Sí, hasta luego. profesor, gracias. Hasta luego. ¿Todos ustedes son del equipo de Aileen? Yo y, bueno, Gerardo y yo. ¿Quién? ¿Irving? Es que no alcanza. Sí. Bueno, Kevin, te voy a retirar de la sesión. Bueno, nada más para comentarles que esta Nelly ya no va a trabajar en el equipo de Alexis. Se va a integrar a su equipo. Ok. ¿Vale? Ok, De acuerdo. Sí. gracias, profesor. Sale, chicos. Nada más Hasta era para eso. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, Luego, profe, igualmente. cuídese.
profesor. Sí, dime. Entonces en el equipo 6 ya nada, nos quedamos 3. Sí, como estaban antes. Ajá. Ok, profe. Sí. Gracias.